pues vamos a continuar con este soliloquio de Gramsci. Vamos en el capítulo 3 y en este capítulo se abordan los años de cárcel y las cartas a su familia. Vemos en esas cartas que de manera implícita encontramos el discurso educativo que Gramsci posteriormente comienza a meditar de forma más política y más universal. Y esas cartas le permitieron cierta apertura a concebir la educación, a concebir a los intelectuales, la historia, el historicismo, el americanismo, estos temas que posteriormente trabaja ya en sus famosos libros Los Cuadernillos. Entonces es en 1932 cuando Gramsci nos da la apertura a su investigación sobre los intelectuales, diciéndonos que de alguna manera la escuela o la escuela única pues es aquella que ella misma signifique para las organizaciones de la cultura nacional. Si se dan cuenta, nos habla de que de alguna manera la escuela por sí misma no tiene un significado, sino que es dada por aquellas, digámoslo así, organizaciones, instituciones que ordenen, y no solo ordenen, sino distribuyan esa cultura nacional. Igual, este tema también lo aborda en sus cuadernillos, pero vamos a hablar un poco sobre las inspiraciones o los hechos de los cuales Gramsci retoma estas ideas importantes. Una de ellas es la carta de 1928 con su cuñada sobre su hijo y el regalo que quería hacerle en su cumpleaños número 18, que fue un mecano. Él en esa carta tiene una duda que surge y que se la comparte a su cuñada por el hecho de contemplar, de considerar la idea de regalarle a su hijo un mecano. ¿Y qué es un mecano? Un mecano es en aquel tiempo como si fuese un Lego. Eran pequeñas piezas que podías armar y podías construir un edificio, un carrito, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí Gramsci rescata dos ideas. Número uno, la existencia o tendencias, inclinaciones peculiares del niño, obviamente en relación al mecano. Y la segunda idea es que el mecano se podía como de alguna manera concebir como un vehículo a nivel infantil de determinado contenido cultural. Entonces el mecano, digamos que Gramsci encuentra en el mecano estas dos ideas, estas dos esencialidades, porque después se pregunta si será posible que el mecano elimine el espíritu inventor. ¿Será que eso es lo que haga? Y bueno, Gramsci posteriormente encuentra una respuesta a esto, pero también se pregunta, y todas estas preguntas se respondieron más adelante gracias a los cuadernillos, pero de inicio estas dudas, estos cuestionamientos aparecen gracias a esta carta. Otra pregunta que Gramsci se hace es que, digamos que en el mecano tal vez se encuentre la expresión moderna de tipo americanista. Este concepto de americanista lo voy a tratar más adelante. A grandes rasgos nos habla de las ideas industrializadas que influenciaron en aquella época. Y también nos dice que se pregunta en ese momento que si tal vez, ¿no?, este juguete, este vehículo, los pueda volver insensibles o incluso como si fuesen unas máquinas. De ahí se rescatan estas ideas que más adelante vamos a empezar a notar con las meditaciones políticas que empieza a tener de esto. Digamos que esto es como la base, el punto de partida de Gramsci, ¿sí? Entonces, igual, en algún momento Gramsci encuentra la respuesta a esto, pero hay algo importante que sucede durante los años que pasa en la cárcel,
y que fue otra carta, pero esa carta la tuvo con su esposa. Y decimos que Gramsci tiene una dificultad en la cárcel porque él tiene un jardín en la cárcel, y entonces de ahí le surge una duda que también le comparte a su esposa, y que se sorprende de la respuesta que le da, y que hasta cierto punto lo encamina a afirmar una idea sobre la educación. ¿Por qué? Porque en su jardín había un espacio que él durante mucho tiempo había trabajado para que crecieran ciertas plantas, ciertas flores, pero no podían crecer. Entonces se los comparte a su esposa, y su esposa responde de una manera que Gramsci pues no le agradó tanto. Pero Gramsci le comentaba a ella lo siguiente: no sabía si facilitar el crecimiento o dejarlas crecer por sí solas. Su esposa le responde que deje que la naturaleza tenga su curso, a lo que Gramsci responde no de la mejor manera, y le dice que tiene una postura rusoniana, donde pues Rousseau afirma que la naturaleza debe de llevar su curso, mientras que también el problema de dejarlas, de intervenir, ¿sí? De facilitar el crecimiento, aparece el voluntarismo, y en este sentido la intervención del hombre, y por ende el principio de la autoridad. Entonces Gramsci tiene ahí una problemática con su esposa, estas discusiones, y entonces todo eso lo lleva a afirmar un hecho sobre la educación de forma muy tajante, diciendo que la educación no puede dejar obrar a las fuerzas de la naturaleza, porque el hombre no es naturaleza, sino toda una formación histórica resultante de la coerción. Si se dan cuenta, esta definición, ¿sí? Esta meditación sobre la educación ya nos habla sobre la postura que Gramsci tiene en contra de esta reflexión que tuvo sobre su jardín, ni rusoniana ni voluntarista, sino histórica, ¿sí? Entonces, no solamente podemos decir que define la educación, sino que hasta cierto punto también al hombre como una formación histórica, resultado de una coerción. En este caso, aquí podemos después notar que Gramsci habla sobre un bloque histórico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de todo esto, Gramsci, en otra carta que tiene con su cuñada otra vez, se da cuenta que ha estado difundido demasiado en el mundo moderno, que ahí surge un problema, que hay un conflicto, ¿sí? Entre antes del industrialismo, como estos hombres que hacían las cosas de manera manual, tal vez que eran más humano, más artesanal, por nombrarlo así, que había hombres filisteos, que había hombres románticos, que había pequeños burgueses, etcétera, etcétera, pero que esos pues ya eran costumbres de un hombre viejo, un hombre que se enfrentaba a unas nuevas exigencias de un mundo industrializado, ¿sí? Este mundo industrializado que fue una irrupción dentro de la historia, dentro de la concepción del hombre, dentro de las maneras en que el hombre hacía las cosas, esas relaciones de producción en Marx, hay una irrupción, y entonces es en esa irrupción donde el hombre viejo comienza a demostrar sus incapacidades para poder estar de pie frente a esas exigencias, frente a esas nuevas actualizaciones. Entonces, de algún modo se estaban quedando rezagados, ¿sí? Porque el industrialismo comenzaba a exigir un nuevo hombre, y ese nuevo hombre debía de ser un hombre de trabajo,
y un hombre que pudiera vivir en el sentido del trabajo. Entonces dice Gramsci, ¿no? que aquí es donde está el conformismo y el americanismo, ¿sí? Entre el industrialismo y el hombre viejo. Y ahí es donde encuentra la exigencia de un nuevo hombre. Esa exigencia de un nuevo hombre que estuviera preparado para la vida del trabajo y el modo de vida conforme a este mismo, pues era una nueva irrupción, ¿sí? Una nueva irrupción que incluso en el anterior video que hablamos de la Revolución Rusa, y los socialistas intentando otras vías o buscando otras nuevas vías. Digamos que cuando surge una irrupción, de alguna manera debe de haber una nueva vía, ¿sí? Para poder implementar una nueva forma de relaciones de producción, una nueva forma de concebir al hombre, una nueva forma de ser en el mundo. Entonces, son estas ideas que Gramsci en sus cartas comienza a tener, y por lo tanto esas exigencias de un nuevo hombre, de un hombre industrial, solo se puede permitir encontrarlo por medio de los métodos educativos, que no sean espontáneos, que no sean a prioristas y que tampoco busquen una especie de humanidad suya. O sea, digamos que la educación en este punto no debe de buscar métodos, ¿sí? espontáneos, ni tampoco que vengan ya dados como lo de el jardín, ¿sí? O sea, que no estén naturalmente, ¿sí? Sino que más bien deben de ser sí o sí autoritarios y también conformistas, conformantes. La palabra es conformantes, ¿no? Entonces sí debe de haber un grado de autoridad, un grado de liderazgo, un grado de dirección, pero también debe de haber este grado de conformista, de conformante. Es que me confundo un poco con las dos palabras, pero de conformante. Entonces, tanto el que está guiando con la autoridad tiene un grado que también es llevar de la mano a conformar al otro, ¿no? Entonces los medios o los métodos educativos deben de buscar estos medios de dirección, de guía, que permitan conformar al hombre. Entonces, esas son los años en la cárcel, algunas de las cartas de su familia que lo inspiraron a sus meditaciones políticas. Y pues vamos a ver qué más nos habla en los cuadernillos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya en los cuadernillos, una vez dejando a un lado estas cartas familiares, ahora vamos a pasar a los cuadernillos, donde aborda los temas que les comenté. Inicialmente los cuadernillos pues obviamente tratan de los intelectuales y la relación que hay entre la pedagogía y la política, porque según Gramsci esto pasa en todas las sociedades, en todas. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues a través del Estado. Es el Estado el que, digamos, maquina o de alguna forma cobija la relación entre la pedagogía y la política. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado está conformado por la sociedad política y por la sociedad civil. Y en estas dos, por un lado tenemos el aparato jurídico, ¿sí? Coercitivo, y por otro lado la sociedad civil con la hegemonía y la educación. Entonces, estos son conceptos que en Gramsci pues son importantes. Entonces, en el Estado vamos a entender que el Estado lo que hace es educar al consenso. Y una vez educado el consenso, lo que hace es difundir una concepción de vida y por lo tanto una conciencia colectiva homógena. Entonces, dense cuenta que esto
puede ser muy bien aplicado en el gobierno de México en esta actualidad, porque al final de cuentas piensa en lo siguiente: ¿quiénes son los intelectuales? ¿Quiénes son los que dan orden a esa cultura nacional? O sea, el Estado, y el Estado educa el consenso, es decir, busca difundir una concepción de vida, y estamos hablando de una especie de psicopolítica donde la sociedad política, ahorita con lo de la educación, con lo de Estados Unidos, Huachicol, la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera, tienen un poder, ¿sí? Tienen este aparato jurídico de coerción, ¿sí? De alguna forma, lo que ha hecho, digamos, los partidos políticos, al menos el de este tiempo de Morena, es ir absorbiendo o creando esta hegemonía, ¿sí? Pero obviamente por medio, ¿sí? Del poder, para difundirla a través de la comunidad. Digo, no vamos a discutir sobre cuestiones políticas de algún país, solamente son ejemplos, y por ahora no puedo decir, tenemos esta postura, ¿no? O tenemos esta postura comunista, socialista, solo porque estamos leyendo a Gramsci. Solamente es un autor que nos está dando luz para entender la educación, y de ahí podemos rescatar cosas, pero también hay que enfocarnos, ¿vale? Entonces no se vayan a desviar, sino que estamos hablando sobre unos ejemplos que podemos notar en una realidad, ¿sí? De un estado con estos principios que Gramsci nos está dando. Entonces, los intelectuales son instrumentos de la supremacía. Toda sociedad ejerce, de alguna manera, en la clase dominante, una gobernanza sobre la clase subalterna, la clase baja, el proletariado, como lo quieran ver. El punto es que los intelectuales siempre son un instrumento para el Estado, ¿sí? Que generan, digamos, una dominancia, eso es obvio, pero una dominancia sobre ciertos grupos, buscando hacer esta hegemonía por medio de la educación, educar, ¿sí? Al consenso, para poder seguir difundiendo una cuestión de vida, una concepción de vida. Y bueno, ya entendemos qué son los intelectuales, ¿sí? Son un instrumento para la supremacía, para la cúpula, para los que tienen el poder, ¿sí? Para los que tienen las formas de organizar la cultura, ¿vale? Y siempre son las clases dominantes, ¿sí? Que pues de alguna forma dominan a la clase subalterna, ¿sí? Entonces, es esto la investigación más o menos de Gramsci, y que ya después nos define no solamente a los intelectuales como instrumentos de la supremacía, sino que son una categoría orgánica, no son una clase. Como categoría orgánica debemos de entender que cualquier grupo que tenga, digamos, la capacidad como institución, como organización, de ordenar un cierto tipo de tesoro cultural y poderlo difundir, ¿sí? Poderlo, aparte de organizarlo, también difundirlo. Esa es una categoría orgánica de los intelectuales. Y esa la encontramos en todas las clases dominantes. Por lo tanto, hay que preguntarnos según dónde están los intelectuales, ¿no? Con lo que pasó con la SEP, o lo que está pasando con los políticos de otros estados. Entonces, bueno, de aquí podemos rescatar muchas cosas. Por lo tanto, cuando esta categoría orgánica se constituye en un grupo, en una clase dominante, lo que hace es cristalizarse. Y aquí hay un fenómeno interesante, porque una vez que se cristaliza, de ahí resultan
intelectuales tradicionales, intelectuales de casta, intelectuales de un gremio, ¿sí? Que ahí es donde está, digamos, la problemática interesante también para Gramsci, que es precisamente esa relación entre los intelectuales y los partidos políticos. Entonces recuerden, los intelectuales son una categoría orgánica, se cristaliza, una vez que se cristaliza, de ahí salen otros intelectuales tradicionales, castas, gremios, etcétera, y por lo tanto ahí es donde está esa relación entre intelectuales y políticos, ¿vale? Así que entonces el instrumento mediante el cual se elabora cada clase del mundo moderno, pues obviamente son los intelectuales del momento, de esa temporalidad, de ese ínter, ¿no? En el que va pasando el tiempo. Bueno, ahí es donde encontramos ese instrumento, ¿sí? Esa categoría orgánica, esos intelectuales. Son por medio de ellos que se forman, se elaboran cada clase en el mundo moderno. Los propios intelectuales, ¿sí? Son los que intelectualizan a sus miembros. Un ejemplo rápido, las universidades. En las universidades hay cierta planilla de docentes. La institución es quien ordena ese tesoro cultural. ¿Cuál es el tesoro cultural? Cualquier carrera, cualquier ciencia que esté ofreciendo. La plantilla de docentes, digamos, son los intelectuales de esa institución, de esa organización cultural, y esos docentes te enseñan, o en este sentido, lo que hacen es, como intelectuales, intelectualizar a sus miembros, es decir, a los alumnos, a los que llegan a esa institución, y de ahí es de donde salen nuevos miembros, que es de lo que decíamos, ¿no? Tradicionales o incluso castas, ¿no? Gremios. Los alumnos salen con la escuela, salen con el conocimiento, con la organización cultural que se les ha dado. Y eso cumpliendo con la sociedad civil y con la sociedad política, es decir, con el Estado. Por lo tanto, las instituciones pues son un dispositivo que está a merced del Estado para poder cumplir con ellos referente a situar intelectuales, crear cúpulas o que se formen cúpulas y que de ahí mismo salgan nuevos intelectuales para tal vez mantener la cúpula o crear nuevas cúpulas intelectuales, ¿vale? Entonces aquí es de donde hablamos que se crea un bloque histórico. Ese bloque histórico está integrado por grupos hegemónicos y aliados. Esto suena bastante a lo que ha pasado en México, pero no me voy a meter en eso. Solamente voy a decir que el bloque histórico está conformado sí por los intelectuales y por este fenómeno de relación pedagogía política y que alude a las demandas del Estado, tanto civil como política, y se inserta de alguna manera en una temporalidad. Eso es lo que nos está diciendo Gramsci. Yo creo que está lo suficientemente claro para entender las ideas de Gramsci hasta este momento. Y continuando con este cuarto capítulo, donde ya nos habla de el americanismo, otro concepto que yo les había comentado, pero no lo habíamos abordado, que para Gramsci el americanismo pues constituye en el mundo moderno la expresión dinámica del industrialismo, es decir, o al menos definida por Gramsci. Entonces, para Gramsci el industrialismo pues es una victoria sobre la animalidad del hombre, en tanto, ¿sí? Elaboración forzada de un nuevo hombre. Ven que habíamos dicho que bueno, llega el industrialismo y exige un nuevo hombre que trabaje y que esté a la altura de esas nuevas condiciones. Entonces, por lo tanto, esto representa, digamos, el mayor esfuerzo colectivo efectuado para crear un nuevo tipo de trabajador o de nuevo un nuevo tipo de trabajo
de hombre. Y esto, digamos, pues de alguna manera son ideas que acabamos de abordar en el capítulo 3. Y por lo tanto, el problema pedagógico dentro de esta situación del americanismo, pues es el siguiente, y tomando lo pasado de los intelectuales. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos al hombre viejo, digamos preindustrial, y tenemos al hombre industrial o al hombre americanista. Y esto, de aquí también salen estas ideas del conformismo, el americanismo versus el conformismo, o una y otra, porque, bueno, definamos el conformismo. Para Gramsci el conformismo es este proceso social que moldea a las personas y que aceptan espontáneamente ciertos valores y modos de vida, ¿sí? O sea, el conformismo no solamente como una actividad pasiva, sino como este proceso social de formación, ¿sí? De hombres con ciertos valores, pero que estos los acepten de forma espontánea, ¿vale? Entonces, en el americanismo está esta exigencia, al menos en esa temporalidad está la exigencia de este nuevo hombre. ¿Y por medio de qué lo van a hacer? Lo van a hacer por medio de una acción o un hecho coercitivo, ¿sí? Es decir, algo que impone el Estado, los intelectuales, en este caso el industrialismo, el americanismo, impone ciertos valores, impone ciertas formas de vida que necesita esa exigencia del nuevo hombre, y que por lo tanto lo que hacen es imponerla, ¿vale? Es impuesta, ¿sí? Es coercitiva, y eso es inevitable. O sea, no se puede hacer nada contra esos afectos que hace las instituciones, que hace el industrialismo, en este caso. Y Gramsci dice que es aquí donde está el problema pedagógico. ¿Por qué? Porque obviamente consiste, o la pedagogía en este sentido consiste en procurar que no se ejerza de manera brutal esa eh, implementación de una nueva cosmovisión del hombre industrial, ¿sí? Es decir, que de alguna manera la pedagogía tiene que buscar la mejor manera para que el Estado no lo haga de forma coercitiva, sino que busque hacerlo, ajá, de la manera más, ¿cómo decirlo?, más espontánea, ¿no? Por eso lo del conformismo. Entonces, en la sociedad hay un conformismo en el sentido de ese apaciguamiento y esa aceptación de ideas, de valores, y de nuevo modo de vida, ¿sí? Por medio del industrialismo, pero haciendo uso de la pedagogía para no ser transgresivos, ¿vale? Eso es más o menos lo que nos habla del americanismo y del conformismo, ¿vale? Dos conceptos también importantes en Gramsci. Y después nos habla de la organización escolar, ¿sí? Ya con las ideas que comienza a tener Gramsci, toda esta situación, él nos habla de la escuela única, ajá, de qué es de lo que debe de tratar la escuela, porque obviamente él también se da cuenta que en esta irrupción y la exigencia de un nuevo hombre, no solamente hablamos de un nuevo hombre, sino también hablamos de las exigencias que hay de las instituciones, estas exigencias que hay de nuevos intelectuales, y hay que buscarlos desde dónde, dice, bueno, desde abajo. Recordemos que eso fue lo que nos decía, menos en el primer capítulo y en el 2. Entonces, Gramsci propone configurar la escuela de una manera integral, ¿sí? Por medio de colegios y escuelas. Una integración que tratara sobre lo intelectual, pero también de lo manual. Entonces, si se dan cuenta, tiene estas ideas sobre los intelectuales, pero también sobre lo preindustrial
que es, digamos, lo manual, por decirlo así. Entonces dice él, bueno, toda escuela unitaria es una escuela activa, ¿sí? Mientras que las escuelas o la escuela creativa es nada más una fase. Y hay una carencia en la escuela activa. Eso es lo que nos dice Gramsci. Pero hay una nota en los cuadernillos donde, digamos, se habla sobre que esto no se considera por casualidad, sino que hay un origen y un significado de la crisis de la enseñanza y que las consecuencias están en bueno, esas crisis de la enseñanza solamente se deben de entender como una consecuencia del moderno desarrollo de la ciencia y de la producción. Entonces la organización escolar es esta propuesta de Gramsci por la integración de lo intelectual y lo manual, y por ende que también hay una crisis de la enseñanza a consecuencia de esta industrialización, de este nuevo desarrollo moderno que parte de la ciencia y de la educación. Entonces, recordemos que en algún momento del video pasado se nos dijo que en esta industrialización, en este cientificismo, en este desarrollo, o en esta actualización o intelectualización de los nuevos medios de producción, hablamos de la ciencia y hablamos de las formas de trabajo, pues obviamente el hombre, recuerden que dije eso, el hombre no es considerado como alguien que está en relación directa o operante en esas dos cosas, sino que más bien lo centralizan, pero simplemente como un accesorio, como una parte de la máquina, ¿sí? Entonces ahí también hay la problemática por las cuestiones humanas, el distanciamiento de lo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Del humanismo, pues. Y luego nos habla, ya por último, del principio educativo. Este principio educativo, dice Gramsci, tiene toda relación con lo social, es decir, no solo con lo social, sino con lo político y lo cultural. Recuerden que hablábamos de que esas eran sus ideas complejas respecto de la educación, y que tiene una función, digamos, fundamental en las personas. Y no nada más en las personas, sino en toda la sociedad. Entonces, toda esta relación homogénea es, digamos, necesaria una relación pedagógica. Sí o sí, esta situación social, política, cultural, que forma personas, es una relación homogénea y por ende una relación pedagógica. Esa es la idea del principio educativo en Gramsci. Y recuerda que les dije que había una nueva exigencia de un hombre, pues que no nada más era un hombre, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hombre, nuevas formas de economía, etcétera, etcétera, sino también, al menos en las ideas de Gramsci, el nuevo intelectualismo. ¿Dónde hay que encontrar a estos nuevos intelectuales? Porque recordemos que pues el viejo humanismo, el viejo intelectualismo, pues obviamente tenía ideas hacia lo retórico, hacia lo técnico, hacia la producción industrial, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos intelectuales que hay que buscar? Y bueno, dice Gramsci, ¿no? La función de esta producción industrial, de esta retórica, de esto técnico, su función, pues, de alguna manera es persuadir permanentemente la construcción de organizaciones o construir organizaciones. Y esta técnica, este trabajo, llega
de la técnica y de la ciencia, o digámoslo así, las funciones permanentes de construir organizaciones pues parten de la técnica del trabajo y por ende de la técnica de la ciencia y también de las concepciones humanísticas e históricas. Y digamos aquí en esta idea de los nuevos intelectuales, pues Gramsci también nos da una especie de idea sobre el hombre. Ya ven que nos había dado una sobre que el hombre es una definición histórica coercitiva. Digamos, Gramsci dice que la formación humanística histórica pues parte del historicismo, también que era otro tema que Gramsci abordó, y que tenemos que entender que hay productores intelectuales, pero también especialistas políticos. Entonces, recuerdan la integración de la escuela, pues tiene que ver con esto. Y la escuela unitaria, ¿sí? Dice Gramsci que debe de ser una unificación o un unificar el motivo entre lo historicista y lo tecnológico, ¿sí? La escuela unitaria busca eso, ¿sí? Afrontar el motivo historicista y tecnológico en la historia de las ciencias técnicas, como base, pues obviamente la escuela. Pero eso es como a grandes rasgos lo que Gramsci nos habla sobre, o al menos en el texto, sobre estas ideas de Gramsci pedagógicas, educativas, políticas, culturales, etcétera, etcétera. Me gusta, hasta ahorita no tengo ningún problema con Gramsci. Creo que lo que puedo decir es que sí es un autor que, al menos en la introducción, podemos notar sí sus influencias demasiado políticas, sí sus influencias demasiado socialistas, después comunistas, o sea, sí es bastante esta cuestión política, pero este tema de los intelectuales es un tema que me está gustando, ¿sí? Que puedo identificar en varios ámbitos de la realidad, ¿sí? Cotidiana. Como les digo, las instituciones, las escuelas, las universidades, la manera en que el gobierno, al menos en este caso en México, está como maquinando, porque se puede notar, ¿no? Se puede notar, o podemos ocupar estos principios para darnos cuenta de la realidad política y educativa en México, y ahorita más cuando están pasando bastantes cosas dentro de la política y dentro de la educación. Pero sí, pues este texto me está agradando. Espero que si ustedes lo están escuchando también les agrade. Y si no, pues también ahí escríbanlo, y si tienen alguna pregunta, pues intentaré responderla, ¿no? Yo lo voy a dejar hasta aquí. Hemos terminado la introducción y yo creo que ya vamos a empezar con el primer capítulo. No tengo una fecha para cuándo iniciar o al menos publicar este otro video que va a ser el primer capítulo, pero de que lo tengo que subir y lo voy a subir, ahí va a estar. Entonces, hasta aquí lo dejo.